Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. ¿Recuerdan cuando los celulares de hace años eran bastante característicos? Cuando no todo era una pantalla grande y y una espalda plana con hoyos de cámaras. Bueno, en este video vamos a hablar un poco de algunos de los celulares a los que les tengo bastante aprecio que tuve a lo largo de mi vida, que he tenido a lo largo de mi vida, y en este caso estamos hablando de Sony, los dispositivos Sony que tuve y algunos que al menos conocí y algunos que logré conseguir actualmente, ya que, bueno, tienen como un valor especial para mí. Yo soy muy fan de la tecnología y la verdad que estos dispositivos me encantaban, me gustaban mucho. Y bueno, te vengo aquí con este video. Pues vamos a empezar con este. Este de aquí es el Xperia U. Es uno de los primeros celulares Sony que tuve. Yo sí tuve este dispositivo y la verdad es que me gustaba muchísimo. Recuerdo que había personas que tenían el Xperia S o el Xperia T, el Xperia P, me parece, y bueno, creo que eran mejores dispositivos ya que tenían más almacenamiento y un procesador mejor, pero que sin duda no le ganaban a este en cuanto a diseño y estilo, ya que sí, como pueden ver, la barra de aquí abajo se enciende de colores, y en los otros dispositivos también contenían esa barra, pero en ese caso de ellos solo prendía de color blanco. En alguno de ellos, me parece que en el P o en el S, el de gama alta ni siquiera le prendía. Al otro de gama media le prendía nada más blanco, y este era el que tenía de distintos colores. Ahora bien, vamos a dar un vistazo por lo que era este dispositivo. Como pueden ver, es muy compacto, es muy pequeño. A mí me encantaba, era muy fácil de llevar en la bolsa. Obviamente no todo era luces, ya que siempre hay luces y sombras. Y en este caso, en un momento les estaré contando cuáles eran, creo que los peores cosas que tenía este dispositivo. Pero bueno, vean, como pueden ver, por enfrente tenemos lo que es el frontal, con aquí la marca Sony y acá abajo el logo de Xperia. Como pueden ver, en la barra nos marca los botones de Home, multitarea y regresar, que en este caso la acción Touch era en los puntitos que se ven más arriba. Tenemos una cámara que era obviamente una calidad VGA muy mala para ese entonces, el altavoz. Y como pueden ver, en ese entonces se veían demasiado los hoyitos de los sensores. Uno es el LED de notificación y los otros eran los sensores de proximidad o de luz. Por el lado izquierdo del dispositivo nos encontrábamos con el puerto micro USB. No había nada más. Por el lado de abajo nada más teníamos una entrada para poner un colguije, ya que esta tapa se podía remover y podíamos ponerle como haciéndolo como un llavero, y tenemos un hoyito para el micrófono. En el lado derecho nos encontramos con lo muy característico que era de Sony en esa época, que era el botón de cámara, que la verdad es que era muy útil, ahí me encantaba. Después tenemos los botones de volumen, que estaban bastante largos, como se puede ver. Y por último el botón de encendido muy hasta arriba, en una posición un poco inhabitual. Por la parte de arriba nos encontramos con el jack de 3,5 para audífonos y otro micrófono, imagino que para la cancelación de ruido. Si nos vamos a la parte de atrás, como pueden ver, es bastante bonito. Tenía un material, una textura gomosa que, como pueden ver, se queda, bueno, a mí me están sudando en este caso las manos, y se le queda un poco marcado. Entonces teníamos la cámara, que en este caso teníamos una cámara de 5 megapíxeles, el altavoz, que tenía un sonido regular, teníamos un flash LED, que ya era algo que se agradecía bastante. Algo que me gustaba era ese anillo dorado, anillo plateado alrededor de la cámara, le daba un toque bastante bonito. Teníamos el característico logo de Sony Ericsson, porque en ese entonces, aunque los dispositivos ya se lanzaban bajo la marca de Sony, aún contenían este logo de Sony Ericsson. Más abajo tenemos nuevamente las letras de Xperia, la marca, la marca de Sony, que fue muy exitosa para ese entonces. Ahora, vamos a dejar aquí un momento y les pasaré a contar un poco lo que son las especificaciones de este dispositivo. Por acá tengo la ficha técnica. Y bien, el Xperia U es el miembro menor de la familia Xperia NXT. Este modelo venía con una pantalla LCD con luz LED de fondo touchscreen, y tenía 480 por 854 píxeles, 3.5 pulgadas de longitud, de diámetro. La verdad es de que era muy buena, la resolución de la pantalla es muy buena. Teníamos esa tecnología que Sony llamaba Bravia, que le daba un toque más nítido a las fotos cuando estabas viendo contenido, lo hacía que se viera un poco mejor. Teníamos reproductor de MP3, tenemos conector de audio 3,5, sonido 3D Surround,
y algunos otros presets que le ponía Sony a su reproductor para ecualizarlo. Uno de los puntos más negativos de este dispositivo, que es lo que voy a recalcar, es el almacenamiento, que no sé si había una variante de 8 gigas o 16, la verdad es que no sé. Pero al menos el que yo me tocó, y según aquí la ficha técnica, es de 4 gigas de memoria interna. Y creo que eso era lo único que había. Y la verdad es que se quedaba muy corto, al menos a mí no me parecía muy bueno, ya que 504 gigabytes de memoria. Las fotos no pesaban demasiado ni las aplicaciones, pero pues creo que para tener bastante música era un poco limitado. Teníamos 512 gigabytes de RAM, ya que no necesitábamos más. Android me parece que era 2.3. Efectivamente teníamos Android 2.3 Ginger. Creo que en ese entonces no necesitaba demasiado recurso de memoria RAM para moverse el teléfono. Pero bueno, era lo que había. Ahora, en cuanto a la batería, teníamos una batería de apenas 1320 mAh, que la verdad que aguantaba bastante bien. No era lo mejor que había, pero sí que aguantaba bastante bien. Y bueno, el tiempo de carga no era demasiado largo, hasta donde yo recuerdo. Era aproximadamente de 1 hora, 10 minutos, por ahí así. No era una batería muy grande. Y también teníamos la cámara de 5 megapíxeles, que bien tiene foco táctil, es decir, tiene foco automático o touch. Y tenía la capacidad de grabar video a 720p, 30 FPS. Bueno, esas son las características de este Sony Xperia U. La verdad que es muy bonito, les voy a mostrar cómo se ve encendido. Déjenme doy una pequeña limpiada porque la verdad es que está muy manchado de huellas. Ahí está, como pueden ver, vean acá, el color de la barra es muy bonito, cómo se nota eso ahí abajo. A mí me encanta, la verdad. Y la pantalla tenía una calidad extraordinaria. La pantalla, la verdad es de que no le echo nada, no le pide nada a las pantallas de la actualidad, creo yo. Sí, se ve muy bien. El menú era bastante simple, teníamos un menú característico de Sony, nuestro reproductor Walkman, que yo amaba este reproductor, la verdad. Y pues nada, ahí está, es lo que tenía este dispositivo, como pueden ver. Ahora, en cuanto a la música, la verdad es que la música sonaba bastante bien. Creo que tengo algunas canciones, voy a poner un pequeño fragmento para que se den una idea. Para ese entonces la verdad es que era demasiado. Eso es lo que teníamos en el reproductor de música. Tenía una personalidad muy bonita el reproductor, a mí me encantaba. Y bueno, podemos conectar los auriculares y disfrutar de un audio de mejor calidad. Sabemos que Sony se dedica bastante a esto de la calidad del audio. Ahora, en cuanto a la cámara era de 5 megapíxeles. Les recuerdo que tiene enfoque, entonces creo que era bastante bien. Vamos a abrirlo un poco. Ahí, como pueden ver, aquí está. Vamos a hacer una foto. La verdad que tardaba un poco en enfocar. Voy a hacer una foto por acá a Zeus. Ahí lo tenemos. Pues así se veían las fotos. La verdad es que no es algo extraordinario, pero pues bueno, se agradecía en ese entonces la cámara. Ahí tenemos a Zeus, está relajándose. Y acá está otra, bien. Era bueno tener, la verdad, que enfoque automático para ese entonces. Pues nada, eso ha sido todo hasta ahora por este Sony Xperia U. Creo que vamos a pasar al siguiente. Este lo vamos a dejar por acá. Y aquí tenemos el siguiente. Este de aquí es el Xperia Go. Creo que fue el segundo Sony Xperia que tuve en ese entonces. Y bueno, en cuanto a calidad del dispositivo, creo que la verdad que el dispositivo degradaba un poco lo que era el dispositivo anterior. Pero bueno, era bastante bueno. Creo que esta vez lo voy a comenzar con las características del dispositivo. Bien, el Xperia Go salió al mercado en el 2012, en mayo del 2012, con una pantalla de LCD con luz LED de fondo. Teníamos una resolución de 320 por 480 píxeles y teníamos 3.5 pulgadas. Creo que la resolución de la pantalla era bastante pobre a comparación de la resolución que teníamos en el Xperia U, pero tenía un punto fuerte este teléfono, era resistente. Encontramos una superficie resistente a arañazos, certificación IP67 a prueba de polvo y agua, lo que lo hacía, me parece que, no recuerdo si sumergible o al menos para un chapuzón no se iba a morir el dispositivo, claro.
Ahora, también teníamos la misma tecnología que en el otro, la Bravia Engine, que le llamaba Sony, que ayudaba a resaltar un poco las fotos. En cuanto al almacenamiento, teníamos una memoria de 8 gigabytes de memoria interna. Y a comparación del Xperia U, este sí tenía ampliación mediante tarjetas micro SD. Perdón, M2. No, sí, micro SD. M2 era para Sony Ericsson. Sí tenía la ampliación mediante tarjetas micro SD. En cuanto a la memoria RAM, contábamos con la misma memoria RAM, que eran 512 gigabytes de memoria RAM. Ahora, se me olvidó decirles un poco del procesador del otro dispositivo. Estos dos equipos venían con un procesador de dudosa procedencia. La verdad es que, bueno, no sé mucho bastante de procesadores, pero si no lo había escuchado bastante. Se llamaba Novator, el procesador, era algo extraño. Ese era el procesador que montaban los dos dispositivos. Teníamos 512 megabytes de memoria RAM. El procesador era dual core a 1 GHz. Teníamos GPS, teníamos Android 2.3, igual en Ginger. Aunque este dispositivo, la unidad que yo conseguí esta vez, a mí me llegó con Android 4.0, KitKat. No, Ice Cream Sandwich, me parece, sí, Ice Cream Sandwich. Se agradece que tenga una versión de Android más reciente, aunque pues sabemos que actualmente son obsoletos. Ahora, eso es lo que teníamos en cuanto a la versión de Android. Después teníamos una cámara nuevamente de 5 megapíxeles con autofocus y video 720, un poco más de lo mismo, aunque bien la cámara del Xperia U se comportaba un poco mejor que la de este Xperia Go. En cuanto a la batería, teníamos una batería de 1305 mil amperes, lo mismo, casi lo mismo que el otro. Igual la carga era bastante ágil, no tardaba, no demoraba demasiado en cargar. Y bueno, sí nos daba igual la duración para un día. En ese entonces pues no exigíamos demasiado y las aplicaciones tampoco solían consumir demasiado almacenamiento, demasiada batería, cosas así. Para el día al día, la verdad es que estaba bastante bien. Bien, pasemos a hablar un poco de lo que es el diseño del dispositivo. La verdad es que Sony se caracterizaba bastante por estos dispositivos muy llamativos, muy bonitos, que la verdad es que a mí me encantaban. En este caso aquí tenemos la pantalla, la parte frontal tenemos como siempre el logo de Sony, tenemos el altavoz. Después tenemos aquí algo que pareciera ser una cámara, pero no es una cámara, al menos yo nunca la pude activar, no creo que sea una cámara, me parece que es un sensor. Tenemos tres sensores en la parte de aquí, más el foco LED que nos daba tres colores, me parece que era azul, rojo y verde. Y en la parte de abajo tenemos nuevamente los característicos botones de navegación, que en ese entonces era muy típico encontrar los botones en la parte de afuera de la pantalla, no adentro de la pantalla. Y muy hasta abajo tenemos lo que es el logo de Xperia. Aquí tenemos un micrófono. Después en el lado derecho nos encontramos nada más con el botón de volumen. Tenemos aquí volumen arriba, volumen abajo. En la esquina del lado derecho tenemos nuevamente esa entrada para poner como un llavero para colgarlo. Y luego nos encontramos acá de este lado con el puerto USB, que es nuevamente micro SD, con su tapita, respectiva tapita, ya que tenemos la certificación de IP67 para protección contra el agua y el polvo. Después en la parte superior nos encontramos con lo que es el botón de encendido y apagado o bloqueado de la pantalla. En el lado izquierdo no encontramos más que el jack de 3.5, que también tiene una pequeña tapita para que puedas estar ahí protegiendo tu dispositivo del agua. Dejen ajusto la exposición. Ahí está, se ve mejor. Ahí está, es lo que tenemos en esa parte. Después en la parte de atrás nos encontramos con un poco de lo mismo. Tenemos la misma cámara, el flash LED, otro micrófono y nuevamente el logo todavía de Sony Ericsson, el logo de Xperia y el altavoz. Bien, vamos a dar un recorrido por el software del teléfono nuevamente. Aquí está. La verdad que la pantalla, aunque tiene la calidad bastante baja, se ve muy bien. A mí me encantaba, no es nada de qué quejarse, la verdad. Y tenemos lo mismo, aquí tenemos el reproductor Walkman, como les digo, me encantaba este reproductor y les voy a dejar una pequeña prueba de audio para que vean cómo se escuchaba. Bueno, ese era el reproductor. Ya saben que con audífonos podíamos disfrutar un poco más. En cuanto a la cámara, aquí tenemos la cámara. Un poco lenta, la verdad. La verdad es que no se veía muy bien, que digamos. Esta sí estaba un poquito más floja. Pero ahí está. Nuevamente, aquí no tenemos el botón de captura, entonces era lo que había así nada más. Ahí está, tenemos flash, enfoque. Nuevamente vamos con Zeus.
están. Y las fotos se veían así. Nada mal, pero tampoco tan bien. No tenía demasiado control. Estamos hablando de unas fotos más honestas, la verdad, porque hoy en día sabemos que los teléfonos mediante software hacen las fotos una porquería. Pero bueno, entonces eso es lo que hay que contar de este Xperia Go. Un muy buen dispositivo, la verdad es que a mí me encantó su resistencia, la versatilidad, lo pequeñito que era. Era muy bueno. Vamos a dejar por acá de este lado y vamos a pasar al siguiente. Bien, ya estamos aquí con el siguiente y en este caso tenemos aquí el Xperia T, nuevamente otro dispositivo de Sony. Voy a contarles un poco la ficha técnica, ya que aquí sí que veremos un cambio un poco más grande a comparación del Sony Go y del Xperia Go y del Xperia U. Ahora, bien, el Xperia T fue lanzado en agosto del 2012. En agosto del 2012 fue lanzado el Xperia T. Y en este caso venía con una pantalla TFT de 720 por 1280. Ya nos encontramos con una pantalla HD de 4.6 pulgadas, ya era más grande. Y tenemos lo mismo, pantalla a prueba de arañazos, sensor acelerómetro para rotación, la tecnología de Sony para darle más nitidez a las fotos, al contenido que estuviéramos viendo. Y después nos encontrábamos con conector de audio 3.5, el jack. Y teníamos tarjeta de memoria. Teníamos expansión hasta 32 GB y memoria interna de 32 GB. Aquí sí que subió un poco la apuesta, ya que 32 GB era bastante mejor que 8 o 4. Teníamos 1 GB de RAM, lo que lo hacía un poco más versátil, más veloz, más fluido. Y nos encontrábamos aquí con un procesador Qualcomm. Era uno de los primeros Qualcomm que había en ese entonces. No me especifica muy bien qué Qualcomm era, pero aquí dice Qualcomm MS8260 Dual Core a 1.5 GHz con una GPU Adreno 225. El sistema operativo era Android 4.0.4, era Ice Cream Sandwich, actualizable a Jelly Bean con Android 4.1. Ahora, en cuanto a la cámara, en este caso igual subía un poco la apuesta, ya que aquí tenemos una cámara de 13 megapíxeles, era de las primeras cámaras con alta resolución. Teníamos 13 megapíxeles con autofoco y flash LED. Teníamos la capacidad de grabar video a 1080p con 30 fps. Y también teníamos una cámara frontal, que en este caso no me la especifica, pero me parece que era una cámara VGA, no era la gran cosa. Pero se agradece. Cámara frontal de 1.3 megapíxeles con capacidad de grabar video a 720. Genial, ¿no? Para eso entonces. Aquí sí que tenemos más como conexiones, ya que tenía soporte para salida HDMI, cosas así. Después, en cuanto a la batería, teníamos una batería de 1850 mAh, lo que subía un poco la apuesta en cuanto a comparación de los modelos anteriores. Y vaya que daba una buena durabilidad. Bueno, esas son las especificaciones del celular, entonces vamos a pasar a hacer un poco recorrido en el cuerpo de este dispositivo. Déjenle doy una pequeña limpiada porque la verdad es que está un poco cochino. Pues bien, como siempre, por la parte frontal tenemos la pantalla, una pantalla bastante generosa a comparación de los modelos anteriores. Tenemos el logo de Xperia por la parte de abajo, después tenemos el logo de Sony por la parte de arriba, seguido del altavoz más la cámara VGA que les mencioné. Tenemos los típicos sensores de proximidad y sensor de luz ambiental, más el LED de notificación. Por la parte izquierda nos encontramos con el puerto micro USB para cargar el dispositivo, para conectarlo al PC. Por la parte de abajo nos encontramos con un pequeño hoyito para el micrófono en esta parte, ya que tiene aquí una ceja así como del lado, que no me gusta demasiado, pero bueno. Después en el lado derecho del dispositivo nos encontramos con el botón de cámara, que está muy pequeño y muy pegado a los demás y creo que te podría llegar a confundir. Tenemos seguido del botón de volumen y el botón de encendido y bloqueo, y más arriba nos encontramos con lo que es la charola para insertar la tarjeta micro SD y el SIM, ya que en este caso este dispositivo es completamente cerrado y no se puede abrir. Después en la parte de arriba tenemos el jack de 3.5 en esta como protuberancia, que la verdad es que no sé, se ve un poco raro, más un micrófono. Y en la parte de atrás nos encontramos con una parte un poco como texturizada, pero no sé, se ve como arenosa.
Esto de aquí no sé la verdad de qué sea, pero ahí está. Tenemos el logo de Sony, el logo de Sony Ericsson y el logo de Xperia, más el altavoz, que en este caso este altavoz sí que se escucha bastante bien. Después tenemos la cámara acá, los 13 megapíxeles y el flash LED. Cabe destacar que estas dos partes, estas bandas de aquí, la de abajo y la de arriba, tienen una textura gomosa que no me gusta para nada. Siento que se ensucia, se le pega la mugre. Pero bueno, era como Sony hacía sus dispositivos. Ahora pasamos a ver un poco como lo que son ya lo que es técnicamente el celular. Como pueden ver, la pantalla la verdad es que bastante buena. A menos a mí sí me gusta esta pantalla. Se ve mucho mejor a comparación de la de los dos dispositivos anteriores. Eh, es Full HD. No, es HD, no es Full HD, pero por el tamaño que tiene, la relación de aspecto hace que la densidad de píxeles sea bastante buena, lo que, bueno, como resultado nos da esta gran nitidez. Ahora, bueno, tenemos un poco de lo mismo. Aquí tenemos el reproductor Walkman, que les digo que, bueno, a mí me encanta este reproductor. En este caso no tenemos canciones. Creo que hay algunas que vienen aquí directamente del dispositivo, pero ninguna está ahí. A ver aquí. Nada. Bueno, creo que haremos YouTube Music, ya que tenemos la posibilidad de todavía instalar aplicaciones. Dice que no tengo conexión o que estoy conectado a internet. Bueno, aquí tengo unas canciones que yo descargué que tampoco me deja reproducir. No sé qué sucede, pero YouTube Music no quiere funcionar esta ocasión. No, nada. No tenemos música para hacer una prueba, no tenemos una tarjeta SD instalada. Así es que nos quedaremos con las ganas. No sé que encuentre una tarjeta SD aquí cerca. No. Bueno, vamos a ver un poco de lo que es la cámara del dispositivo, ya que les digo, tiene una cámara con muchas mejores capacidades. En este caso estamos en la cámara frontal. Ahí está. Oye, el flash sí que alumbra, creo que lo voy a desactivar. Y vamos a hacerle una foto a Zeus. Como pueden ver, el comportamiento de la cámara es bastante más rápido a comparación de los dos dispositivos anteriores. Ahí está. Y también tenemos la grabación de video. Bueno, vamos a dar un vistazo a las fotos. Bueno, ese es un video y esa es una foto. Vean, aquí la calidad sí que mejora bastante. Aquí tenemos al pequeño Zeus posando para nuestra cámara. Y en cuanto al video, ahí está. Creo que para ese entonces la verdad que era bastante bueno. Se agradece que Sony haya hecho una gran mejora en este dispositivo. Me parece que este dispositivo estaba promocionado por James Bond. Algo que cabe mencionar es la parte de atrás, vean. Era así como curva media rara, mientras que enfrente era plano, atrás era curvo. Y creo que se ajustaba bastante en las bolsas de los pantalones, en tu nalga, si te lo echabas en la bolsa de atrás. Muy buen dispositivo, la verdad es que a mí me encantó este dispositivo. Lo tuve y lo volví a conseguir y la verdad es que estoy muy feliz de haberlo adquirido. Tal vez haga unos videos repasando cada uno como era el día a día. Bien amigos, estamos llegando casi al final de este video y en este caso aquí sí vamos a subir la apuesta un poco porque aquí Sony ya era como que los últimos días de Sony, cuando Sony ya no tenía nada que hacer y inventaba, se sacaba cosas de aniceto. En este caso traemos aquí el Sony Xperia XZ Compact. Este es un dispositivo mejor que los anteriores. Ya estamos hablando ya de varios años de diferencia. Ya no es un dispositivo tan reciente a comparación de los otros. Tan antiguo a comparación de los otros. Pero bueno, les voy a decir un poco la ficha técnica de este dispositivo. En este caso, en el Sony Xperia XZ1 Compact, teníamos resistencia contra el polvo,
y el agua era sumergible. Entonces nos encontrábamos con una pantalla de LCD IPS Touchscreen compactiva. 720 por 280 píxeles, 4.6 pulgadas. Lo que daba una resolución, una densidad bastante buena, aunque no sé si es el software o algo hace que se vea un poco rara, la verdad. Tenemos pantalla Gorilla Glass 5, pantalla holofóbica, que no se le queda el agua aquí, es repelente del agua. Como siempre, la tecnología de Sony, que en este caso ya la pasaba a llamar Triluminos y X-Reality Engine. Teníamos certificación IP65 y IP68, sumergible hasta 1,5 metros por 30 minutos, era bastante bueno. Ahora teníamos también nuestro jack de 3.5 y una gran cosa en este dispositivo es de que nos encontrábamos con capacidad de reproducir sonido de 24 bits, es decir, teníamos reproducción high res, HI-FI, como le conocen otros, Hi-Fi. En cuanto a la memoria, teníamos una memoria interna de 64 GB, 4 GB de memoria RAM. Y teníamos expansión por micro SD hasta 256 GB. Algo bastante bueno, la verdad. En cuanto al procesador, aquí sí tenemos algo mucho más potente de lo que vimos mucho más anterior, ya que esto ya tiene bastante tiempo de diferencia con los otros dispositivos. Tenemos un procesador Snapdragon 835 octa-core 4 kilo 2.3 GHz. Y teníamos una GPU Adreno 540. Entonces ya estamos hablando de más potencia que al día de hoy todavía es sostenible, funciona. Tenemos Android 8 Oreo. Como pueden ver, no es una versión de Android que ya se haya quedado obsoleta, ya que esta versión de Android todavía da para unos 2 años más de vida a este dispositivo. Y en cuanto a las cámaras, aquí tenemos algo más avanzado. Tenemos una cámara de 19 píxeles con autofoco híbrido. Tenemos sensor láser para el enfoque, algo bastante bueno. Tenemos un sensor estabilizado electrónico de imagen, flash LED, sensor 2.3 Geo, no sé, eso la verdad no sé qué sea, pero bueno, ahí lo tiene. Foco táctil, detección de rostro, sonrisa, fotos panorámicas, HDR. Aquí tenemos HDR. Tenemos reconocimiento de rostro, video 1080p a 30 fps, 720 a 960 fps, luz de video, cámara frontal, 18 megapíxeles, f2.4. O sea, como pueden ver, las cámaras aquí ya son bastante buenas, como lo dicen las especificaciones. Y tanto que tenemos la capacidad, la gran capacidad de grabar video slow motion a 720p a 960 fps. 720, eso es algo grandioso porque es un efecto muy bonito el slow motion. Y pues de ahí lo demás de conexión, tenemos Bluetooth ya 5.0, que ya es bastante bueno, y tenemos el códec aptX. Y me parece que también tenemos el códec LDAC, algo bastante bueno en este dispositivo. En cuanto al reproductor, nos permite reproducir música en formato FLAC, o sea, eso es bastante bueno, ¿no? Y tenemos una batería de capacidad de 2700 mAh, no extraíble ya que el dispositivo es sellado, pero pues es bastante bueno y me parece que también tiene carga rápida, sí, ya es una carga bastante rápida. Y bueno, vamos a darle un paseo a lo que es el cuerpo del dispositivo para ver cómo es. Y pues bien, yo en este caso lo adquirí en este color azul. No sé si este dispositivo sea original o sea reconstruido o qué sé yo, pero la verdad es que se ve completamente nuevo, es decir, no tiene nada, ni un golpe, ni una mancha, ni un polvo interno. Es increíble. Bien, por la parte frontal tenemos la pantalla. Podemos ver que la pantalla es bastante buena, pero sí que estos marcos del lado de arriba y del lado de abajo sobresalen bastante, aunque los de los lados están muy bien conseguidos. Ahora, desbloqueando el dispositivo, nos encontraremos con que tenemos los botones para regresar, para ir adelante y hacia atrás dentro de la pantalla, igual que el Xperia T, algo bastante bueno. En la parte de arriba tenemos el logo de Sony, más los sensores de proximidad y de luz ambiental. Tenemos la cámara, que en este caso les digo que es de 16 megapíxeles, más el altavoz. Y en la parte de abajo nos encontramos con un altavoz, ya que tenemos sonido estéreo. Acá en la esquina tenemos un foco LED para las notificaciones.
Y ahora en la parte de abajo nos encontramos con el puerto USB-C. Ya tenemos USB-C en este caso, algo que se agradece bastante, más el micrófono para las llamadas. Ahora en el lado izquierdo nos encontramos con el botón de cámara nuevamente, algo que me gusta bastante es ese botón de cámara. Después tenemos el botón de encendido y apagado, que también funciona como huella. También tenemos la capacidad de tener una huella digital ahí, dactilar. Y después tenemos los botones de subir y bajar el volumen. Por el lado izquierdo nos encontramos casi nada, simplemente la bandeja para insertar la tarjeta SIM y la memoria. Ahí está. Después en la parte superior nos encontramos con el jack de 3.5 y otro micrófono. Bueno, eso es todo lo que tenemos por la parte de enfrente y por los laterales. Ahora en la parte de atrás tenemos este terminado, me parece que es metálico, no sé, a mí me parece más plástico, pero bueno. Tenemos el logo de Xperia y en la parte superior tenemos la cámara de 23 megapíxeles o 19 megapíxeles me parece, más los sensores de infrarrojo para el enfoque más rápido y el flash. Ahora vamos a desbloquearlo un poco para dar un pequeño paseo por la interfaz. Ahora en este dispositivo ya tenemos Android 8 y creo que aquí Sony ya era además un poco más puro el Android que tenía ese dispositivo. En este caso viene con una ROM de Docomo, lo que lo hace un poquito bastante caca, ya que tiene mucho bloatware. Y bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Tenemos un software más optimizado, más actual que lo que veíamos en los anteriores. Algo que aquí está, tenemos para que veamos un poco lo que es lo del procesador. Ahí está, Snapdragon 835. Qué bonito es esto, la verdad es que a mí me encanta ver Snapdragon. Este logo está hermoso. Ahora, en cuanto al sonido, les recuerdo que tenemos sonido estéreo. La verdad es que sí suena bastante bien. Vamos a hacer una pequeña prueba para que lo escuchen. Bastante bien, ¿verdad? Muy buen sonido, muy buen audio. No se compara con lo que tenemos actualmente, pero para ese entonces era muy bueno. Y luego sonido estéreo, mucho más. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, la cámara es bastante buena, la verdad es que es uno de los mejores puntos que tiene. No se compara tampoco con lo que tenemos actualmente, pero sí que era bastante buena esta cámara. Ahí está, vamos a hacer una foto al acuario. Y después una foto a Zeus. Y veamos los resultados. Ahí está. En la vida real se ve mejor, la verdad. Aquí se ve un poquito a través del video, pero en la vida real se ve bastante mejor. Ahí está el acuario. Muy buena cámara, la verdad es de que yo estoy satisfecho. La verdad es que si uso una cámara de esta época a comparación de una cámara de la actualidad, me gusta más el resultado porque es más honesto, ¿no? Que ahora te hacen muchas cosas las cámaras de los celulares para que queden más atractivas las fotos, pero más falsas. Pues bueno, eso es todo lo que tenía yo aquí que mostrarles de este Xperia. Creo que estaría haciendo unos pequeños videos review. Ahora, en cuanto a este dispositivo, la verdad es que todavía es bastante usable. Creo que yo lo recomendaría por si eres de las personas que tienen un trabajo rudo, más físico, y tú sabes que los celulares de hoy en día no son más pequeños de 6 pulgadas, lo que los hace un poco incómodos al momento de trabajar. Y pues igual no queremos maltratarlo, no queremos romperlo o cosas así. Creo que este dispositivo, por el precio que tiene, es bastante recomendable, ya que es bastante portátil, muy ergonómico, muy buena calidad, o sea, se siente muy buena calidad. Entonces creo que tiene un combo perfecto. Obviamente es bastante uso básico, ¿ok? Este teléfono tiene un precio de aproximadamente $100 canadienses. Al cambio en pesos mexicanos, yo creo que son como 1,500 pesos mexicanos. Y aproximadamente unos 70 tal vez dólares estadounidenses. Y lo encuentras en AliExpress. La verdad es de que tarda unas 2 semanas, tal vez una semana en llegar.
Y para el día de hoy es bastante usable todavía, es decir, puedes instalar cualquier aplicación todavía. No, bueno, no cualquier, pero sí la mayoría de aplicaciones siguen estando disponibles y compatibles con este dispositivo. En cuanto al almacenamiento, pues tenemos un buen almacenamiento, más aparte de la expansión de micro SD, que saben que muchos dispositivos ya no la tienen. En mi caso, yo uso este dispositivo como un reproductor, ya que tenemos reproducción de 24 bits, es decir, tenemos high res. Entonces, cuando descargas música FLAC y usas audífonos alámbricos, te da una muy buena calidad de audio. Es para lo que lo traigo más que nada y pues aparte que es bastante portátil, ya que a comparación de traer un S24 en la bolsa a traer este pequeño, pues este es mucho más cómodo. Entonces, como mi teléfono secundario que uso yo en el trabajo, y la verdad es de que me ha ido bastante bien, lo recomiendo mucho, funciona muy bien. Pues nada amigos, eso ha sido todo hasta ahora por el video de hoy. Pues ¿qué les pareció esto? Son mis pequeños Sony que tengo aquí, que son de los que tuve. Algunos los tuve, algunos pues los estoy probando y que me gustaron bastante. Son muy bonitos, los conservo ahí como colección. Y eso ha sido todo por este video, creo que ya es demasiado largo. También me queda pendiente hacer un video hablando de LG, ya que también tuve mis dispositivos LG, los que tanto adoré. Y por ahí tengo 3, 4 dispositivos de LG, los que igual quiero mostrar un poco. Más aparte de algunos Samsung. Pero pues bueno, eso ha sido todo por este video de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que hayas revivido alguna buena memoria del pasado. Si te ha gustado este video, por favor regálame un like, no te cuesta nada. Y si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas a este canal. Este canal es sin fines de lucro, no queremos monetizar. Bueno, si monetizamos sería algo bueno, lo cual no creo porque no tengo bastante tiempo para dedicarle. Pero es nada más para compartir un poco de lo que teníamos antes. Saben que hago algunos reviews de smartwatch, los cuales pues hablamos más que nada honestamente de lo que traen estos dispositivos, ya que nadie nos los regala, los compramos por nuestra cuenta y los probamos y damos una opinión sincera de lo que nos parece y lo que no nos parece. El contenido tal vez no es perfecto, pero es bastante honesto. Pues nada, eso ha sido todo hasta hoy. Espero que les haya gustado este video. Si es así, les invito a que compartan, a que se suscriban, a que le den un like. Y pues les deseo lo mejor. Gracias, hasta pronto.